Yo sé que muchos son nuevos, muchos están recién comenzando, pero amén, bendito el Eterno, todos estamos en cero aquí. Aquí todos estamos en el mismo nivel. Aquí todos estamos deseosos de comenzar este nuevo círculo de la Torá. Todos estamos en la misma condición y todos debemos estar en la misma condición. La próxima festividad es la festividad de Hanukkah. Y aquí vamos a estudiar un libro que tal vez usted nunca lo estudió en el pasado, que es el libro de los Macabeos. El libro de los Macabeos es parte de la historia de nuestro pueblo. Habla de la historia de nuestro pueblo. Habla de los tiempos de Antíoco, un rey malvado que vino e hizo el mayor estrago en Jerusalén. Cuando Daniel, el profeta de nuestros días, él habló, cuando vean la abominación desoladora puesta en el lugar Kadosh, y Yeshua también habló de esa abominación desoladora, las profecías tienen varias etapas de cumplimiento, y cuando Daniel habló, Daniel estaba apuntando a Antíoco y al antimashiach. Cuando Yeshua habló, él apuntó al antimashiach. O sea, Antíoco era un tipo del antimashiach venidero. ¿Y qué fue lo que hizo este Antíoco? Es lo que está pasando en el mundo hoy día. Y lo que ha pasado a lo largo de muchos años. ¿Qué fue lo que hizo Antíoco? Fue y quemó la Torá en Israel. Tomó a Jerusalén, tomó Yehudá, conquistó todas esas tierras, usurpó esas tierras, mató a muchos Yehudí, se deshizo del sacerdocio levítico que el Eterno había establecido, quemó la Torá en todo Israel, prohibió las festividades del Eterno, trajo a Baal y lo puso en el templo en Jerusalén y nombró sacerdotes paganos para que sacrificaran animales inmundos ahí en el templo. Es la historia que nos habla el libro de los Macabeos. Son muchos libros, hemos ido traduciendo poco a poco, la mayoría de la gente conoce solo 2 libros de los Macabeos, nosotros nos faltan algunos por traducir, este año queremos completar lo que falta. Y a través de esa historia vemos ese ministerio del antimashiach, que dijo Shaul mismo, que el ministerio del antimashiach ya estaba en vigencia desde los tiempos de los emisarios. Este año y este periodo mesiánico, o sea, desde la muerte del Mashiach hasta su segunda venida, ha estado vigente ese ministerio del antimashiach, donde las religiones se van contra la Torá, las religiones se han ido contra las fiestas del Eterno, se han ido contra el Mashiach, se han ido contra la voluntad del Eterno, pero en este tiempo nosotros somos los macabeos modernos. En el tiempo que Antíoco vivió, el Eterno levantó a los macabeos. ¿Quiénes eran ellos? Sacerdotes. Eran sacerdotes que no se dejaron intimidar por el antimashiach Antíoco. Lucharon contra él, aunque eran poquitos en número, pero estaban en la verdad, estaban en lo correcto. Aunque los ejércitos eran por miles, los ejércitos de Antíoco, los ejércitos de los macabeos eran pocos. Cuando vieron que venía todo ese ejército de más de 100,000 soldados de Antíoco y eran unos 3,000 aproximadamente los de los macabeos, algunos estaban dudando, ¿y ahora qué vamos a hacer con ese ejército? ¿Cómo lo vamos a vencer si somos tan poquitos? ¿Qué decía Yehudá Maccabi o Judas Macabeo? ¿Qué dijo él? Pues es que la lucha no es nuestra, y para el Eterno es lo mismo dar la victoria con miles que con pocos. Así que como la victoria es de él, no hay problema. Y ellos se enfrentaron al antimashiach y se enfrentaron a Antíoco con esa emuná, que es el Eterno el que guerrea. Y cuando nosotros ponemos al Eterno delante de nosotros, mis hermanos, no habrá problema que no podamos vencer. No habrá dificultad que no podamos vencer. Hanukkah, ¿por qué les habló? ¿Qué fiesta estamos terminando ahorita? Estamos
hemos terminado. La última festividad de este ciclo de la Torá es Sukkot. Pero Hanukkah es como un segundo Sukkot. Eso es curioso y les voy a explicar por qué esto. En la palabra, por ejemplo, cuando nosotros vemos a Pesach, la festividad de Pesach, hubo mucho pueblo que no pudo hacer Pesach en el tiempo señalado por el Eterno. El Eterno había señalado que Pesach se llevara a cabo en el primer mes, en el calendario del Eterno, el día 14. Pero hubo gente que no pudo celebrar Pesach. Y vinieron a Moshe y le dijeron a Moshe, Moshe, nosotros queríamos celebrar. Estábamos dispuestos a celebrar Pesach, pero no pudimos. O estábamos viajando, estábamos de camino, se nos hizo tarde, no alcanzamos a llegar a la celebración. Otros estaban de viaje, otros estaban contaminados y no alcanzaron a descontaminarse. Pero queríamos hacerlo, ¿qué podemos hacer? Y Moshe dijo, a ver, esperen, voy a consultar con el Eterno, a ver qué dice con relación a eso. Y Moshe fue y consultó al Eterno, y el Eterno se dio cuenta, dijo, sí, ellos tienen razón, ellos querían celebrar. ¿Sabes qué? Vamos a hacer una celebración de Pesach el mes entrante. Van a hacer una celebración de Pesach en el segundo mes del año, pero en las mismas fechas y con el mismo ceder de Pesach. O sea, van a hacer una segunda celebración de Pesach en el segundo mes. La celebración original era en el primer mes, el 14 del mes. La segunda festividad de Pesach, que se llama Pesach Sheni, el segundo Pesach, el Eterno lo ordenó en el segundo mes. Para los que querían celebrar en el primer mes, pero o estaban lejos, o estaban viajando, o estaban contaminados, entonces debían celebrar en el segundo mes. Muchos, por ejemplo, están diciendo, hermano, ¿y por qué no dejamos esta azúcar? ¿Por qué no dejamos? Como decían los niños de mi hermano Aarón. Hermano, ¿podemos dejar la azúcar armada? Pues les comento que vendrá un segundo Sukkot. Esta festividad se llama la fiesta de las luces. Es la fiesta de las luces, la fiesta del fuego. Porque prende el fuego de nosotros, prende la expectativa, prende ese despertar espiritual en cada uno de nosotros, prende ese anhelo de servir al Eterno. Luego viene Hanukkah. Y Hanukkah también se conoce como la fiesta de las luces. Pero la fiesta original de las luces es Sukkot. Ahora, ¿en dónde se originó eso? Es la segunda o es la siguiente fiesta que vamos a tener. Y pocos tal vez se han preguntado ¿por qué Hanukkah llegó a celebrarse como el segundo Sukkot? Yo he oído muchas predicaciones de gente que dice eso, que la única festividad que el Eterno ordenó que fuera doble es Pesach, por lo que se estableció Pesach Sheni. Pero cuando leemos el libro de los Macabeos descubrimos que lo mismo pasó con Sukkot. Vamos a celebrar, este año está en los primeros meses de diciembre, otra vez Sukkot, pero esa fiesta se llama Hanukkah. Entonces va a ser algo bonito este año porque vamos a ir ganando desde ahora. Y el Eterno está diciendo, bueno hijos, les tengo una sorpresa que van a celebrar un segundo Sukkot, pero esa fiesta se llama Hanukkah. Es lo que está en el libro de los Macabeos. Por eso es muy importante leer este libro. Este libro es un libro que estuvo en la Torá. Muchos libros fueron sacados de las escrituras, de los cánones. Y uno de ellos es el libro de los Macabeos. Se sacó de la literatura, o sea, del canon hebreo, se sacó del canon de Occidente que utiliza el sistema iglesia. Hoy está en algunos cánones de algunas Biblias católicas, pero aparece en el canon de la Biblia más antigua de la tierra, que es la Biblia etíope. En la Biblia etíope está el libro de los Macabeos. ¿Por qué es importante el libro de los Macabeos? Porque también fue el libro completo se encontró en Qumran, el rollo de los Macabeos.
Y poco a poco lo hemos ido traduciendo completo. Entonces, esto es muy importante. Va a venir una celebración maravillosa y vamos a prepararnos. ¿A quién le gustó Sukkot? Los primeros que celebraron, a ver mis hermanos, mis hermanas, ¿a quién les gustó Sukkot? Las experiencias de Sukkot. ¿Cómo fue la experiencia de este Sukkot? Va a venir ahora otra festividad, la festividad de Hanukkah. Y llegó a celebrarse como el segundo Sukkot. Por eso estas dos fiestas se llaman la fiesta de las luces. ¿Dónde vemos eso? En el segundo libro de los Macabeos. Ahí en la biblioteca de Torah Viviente usted ponga solo el nombre Macabeos en el buscador y lo va a llevar a mucho material de los Macabeos. Hemos escrito bastante sobre esto porque a nosotros que estamos en este tiempo de la restauración de Israel nos trae mucha luz lo que hay en los registros de los Macabeos. Ahí hay 4 libros, en un tomo hay 4 libros de los Macabeos, y en el segundo libro de los Macabeos se registra que Sukkot que Hanukkah fue el segundo Sukkot. Cuando nosotros leemos ahí en el libro de los Macabeos aparece como la fiesta de las chozas, es lo mismo. La fiesta de las chozas, la fiesta de las cabañas, Sukkot, tabernáculos, tiene una infinidad de nombres, pero es esta festividad. Y ahí en el segundo libro de los Macabeos encontramos que los Macabeos y el remanente de Israel celebraron Sukkot para restaurar lo que no pudieron celebrar cuando el templo fue capturado y profanado por Antíoco y por los gentiles. El Eterno vino y a través de los Macabeos lo primero que restauró fue el altar. Se llama Hanukkah. Hanukkah, la palabra Hanukkah significa dedicación. ¿Qué fue lo que el pueblo dedicó? Después de que todo había sido destruido, después de que el templo había sido profanado, después de que habían sacado todas las cosas sagradas del templo, habían matado a los sacerdotes que servían ahí en el templo, quemaron la Torá, prohibieron las fiestas del Eterno, entraron ídolos al templo, especialmente a Baal, y en el altar de los sacrificios, que era ese altar de piedra no tallada, donde se ofrecían los sacrificios al Eterno, fue profanado porque ahí comenzaron a ofrecerse sacrificios de animales inmundos, cerdos, comenzaron a ser sacrificados ahí en el altar. Ese altar fue profanado. Ese altar era un altar de piedra. Fue lo primero que restauraron los macabeos cuando habían ganado la batalla contra Antíoco y contra los gentiles. Y ahí hay una profecía interesante. Ese altar hecho de piedras había sido profanado. Se habían ofrecido ahí muchos cerdos en sacrificio a Baal. Cuando los sacerdotes, los jasmoneos, los de los macabeos vinieron, dijeron, bueno, este altar está profanado. Se ofrecieron aquí animales inmundos, pero es el altar que construyó, o sea que el Eterno ordenó que se construyera, tal como el Eterno ordenó. Y ellos encontraron en la Torah cómo era que se debía hacer el altar, con piedras y con tierra, piedras sin labrar. Pero ese altar está profanado. Entonces, ¿qué hicieron? Dice que los pusieron a un lado, pusieron esas piedras a un lado del templo. Pero ellos dijeron, hasta que venga el profeta y él nos diga qué hacer con esas piedras. Esa es una profecía maravillosa que aparece en el libro de los Macabeos, hasta que venga el profeta. ¿Qué profeta? ¿Qué profeta tendría que venir para decir qué hacer con las piedras? Ese profeta es Yeshua
Es hasta que viniera Yeshua. O sea, hay muchas profecías interesantes en el libro de los Macabeos que apuntaban a la venida del Mashiach, que apuntaban a la llegada del Mashiach. Cuando nosotros leemos en el Brit Hadashah que un día los hombres agarraron las piedras y se las iban a lanzar, está hablando de esas piedras, está hablando de ese altar que había sido profanado. Eran las piedras que estaban ahí y las habían dejado ahí hasta que viniera el profeta y les dijera lo que debían hacer. Hablando de Yeshua. Aquí en el segundo libro de los Macabeos, dice que el remanente de Israel celebró Sukkot, celebró la fiesta de las chozas, para restaurar lo que no pudieron celebrar cuando el templo fue capturado, cuando el templo fue profanado. Había habido una terrible destrucción de la obra del Eterno. Pero eso es lo que nosotros aprendemos, lo que el Eterno nos ha enseñado todo este tiempo. Es lo que ha pasado en la historia de estos 2000 años. Todas estas doctrinas del reemplazo, que hicieron a un lado la Torá, que hicieron a un lado las fiestas del Eterno. Todas estas cosas que llevaron a la profanación y a la destrucción del templo por no creer en el profeta como Moshe. Y hoy estamos en esta restauración. ¿Por qué somos los verdaderos macabeos? Porque es con nosotros que el Eterno está restaurando su Torah. Está restaurando el verdadero significado de la Torah, la verdadera interpretación de la Torah. La Torah muestra al Mashiach. La Torah es la biografía del Mashiach. La Torah son las profecías del Mashiach. La Torah son las señales del Mashiach. Son 330 profecías en el Tanaj que me hablan del Mashiach, que me da todas las señales para que yo no me desvíe de quién es el verdadero Mesías de Israel, para que yo no me desvíe de quién es el profeta. En la casa de Yehudá ha habido por lo menos 50 falsos profetas que se proclamaron el Mesías. Está en el mensaje completo de las profecías mesiánicas del Tanaj, los falsos profetas de Israel. Muchos se han levantado. ¿Por qué? Porque no conocieron estas 330 señales o 330 profecías de quién era el verdadero Mesías. ¿Por qué estamos seguros de que Él es el Mesías? Porque Él cumplió cada una de estas señales que habla el Tanaj. Y hoy estamos en toda esta restauración. Hemos restaurado la Torá, estamos restaurando las fiestas, amamos las fiestas, apreciamos, disfrutamos las fiestas, disfrutamos la Torá, conocemos al Mashiach a través de la Torá. Este templo está siendo restaurado, este templo, nuestros cuerpos que fueron profanados por la religión, por el pecado, por tanta cosa, este templo está siendo restaurado, está siendo limpiado, y Yeshua está siendo puesto en el centro de estos templos. Hoy estamos en esta plena restauración. ¿Cuánto duró esa ocupación? Esta ocupación de Antíoco duró aproximadamente 3 años. En todo este tiempo, todas las cosas del Eterno fueron sacadas de Israel. Y en este tiempo no pudieron celebrar las fiestas del Eterno. Era prohibido. El que las celebraba moría en manos de Antíoco. No se podía leer la Torá. El que leía la Torá moría en manos de Antíoco. Era la voluntad del Eterno versus la muerte. Después de que ellos vieron que el altar estaba profanado y que había necesidad de hacer un nuevo altar y dejar las piedras de ese altar que tantas veces se habían ofrecido sacrificios al Eterno, pero que se había profanado por todos estos sacrificios de animales inmundos, no podían botar esas piedras, no podían desecharlas, las iban a dejar a un lado hasta que viniera el profeta. Pero luego vieron en la Torá cómo era que se hacía este altar.
y volvieron y levantaron el altar con piedras nuevas como la Torá había dicho. Y es ahí donde aparece Hanukkah. Hanukkah, dedicación. ¿Dónde se dedicó el altar? El altar representa esta vida de oración, es esta vida de comunión viviente. ¿Qué es lo primero que el Eterno hizo con nosotros desde el año pasado? Restaurar el altar, restaurar estos tiempos maravillosos de oración, tiempos gloriosos de oración desde las 6 de la mañana, tiempos gloriosos de oración 3 de la tarde, tiempos gloriosos de oración de la noche que tenemos que restaurarlos. Tiempos de comunión, tiempos de oración diarios, días, 12, 13 horas, ahí en el altar de oración. Es lo primero. Y tenemos que todavía motivar a los hermanos a que tenemos que orar más. Es lo primero, es lo más importante, este altar. Pero en cuanto a las fiestas, ¿cuál fue la primera fiesta que ellos restauraron? ¿Qué es lo que dice el libro de los Macabeos? Sukkot. Sukkot era el modelo para las celebraciones de Hanukkah. Sukkot es el modelo para la celebración de Hanukkah. O sea, Hanukkah es una copia de Sukkot. Y por eso se establece Hanukkah como un segundo Sukkot. Y eso a pesar de las circunstancias que ellos estaban viviendo. Cuando nosotros vemos hacia Sukkot, Sukkot fue ordenado primeramente como un recuerdo de la terrible experiencia del pueblo de Israel en el desierto. Y el Eterno lo ordenó así. Aunque Abraham fue el primero que celebró Sukkot, pero el Eterno lo ordenó. Cuando él dio la orden, es que Sukkot debía ser un recuerdo de esa terrible experiencia del pueblo en el desierto. Como ya todos sabemos, entre Misraim y Canaán era un viaje de unos 10, 11 días. O sea, eso era cerquita el camino. Pero se convirtieron en 40 años y se convirtió en una experiencia terrible. Toda una generación murió en el desierto. Solo una generación nueva entra con dos de la generación anterior. Y el Eterno ordenó esta festividad de Sukkot como un recuerdo de esa experiencia en el desierto. Sukkot fue eso. Sukkot desde el principio fue una celebración de experimentar la inseguridad que experimentó Israel en el desierto. Como dice el Eterno, es un aullador desierto, es un gran desierto, es un terrible desierto. Y Él lo ordenó para que cada año nosotros experimentemos la inseguridad de este mundo. No podemos confiarnos en este mundo, en nada de este mundo. Debemos perder la esperanza en este mundo. Así como Israel experimentó toda esa inseguridad en el desierto, no era solo el asunto del desierto, eran los enemigos que aparecían en el desierto. Y esta fiesta de Sukkot, como la celebramos, nos da la oportunidad en medio de la terrible situación mundial. Y si el mundo no ha sido la base para nosotros confiar en él, cuando el mundo ha tenido sus auges, cuando los reinos como este de Antíoco, reinos que conquistaron territorios, que se enriquecieron con las riquezas de las naciones que conquistaron, con los impuestos que impusieron, reinos que supuestamente eran llenos de gloria, pero todos los reinos, por majestuosos, por gloriosos que hayan sido, todos los gobiernos humanos, un día han llegado al final. Estamos al final de uno de los reinos más poderosos de la tierra. Reinos
que han luchado por las riquezas del petróleo y el petróleo está siendo cerrado. Por las riquezas del gas, el gas está siendo cerrado. Por las riquezas eléctricas, muchas naciones están ahora sin energía. Las naciones que han confiado en las riquezas bancarias y miles de bancos están cerrando. O sea, este mundo se está desvaneciendo y el Eterno nos ha traído a la experiencia de Sukkot para mostrarnos que esta es la realidad de este mundo, que esta situación mundial actual es terrible y así como un día Israel estuvo viviendo esta terrible experiencia en el desierto, hoy nosotros Israel estamos viviendo una experiencia terrible. Sin embargo, nos recuerda que en todo siempre nuestro Padre obtuvo la victoria. Siempre Él tenía la autoridad y que Él obtuvo la victoria final. Y a pesar de que todos los reinos grandes se han levantado en la historia para acabar con el testimonio del Eterno en esta tierra, para acabar la Torá, han cambiado la escritura, la han traducido mal, se abolieron las fiestas en el pasado, se borró el nombre verdadero del Mesías, y a pesar de todas las artimañas que el enemigo ha usado, mis hermanos, estamos viviendo la victoria final del Eterno. El Eterno nos ha traído nuevamente su verdad. Él nos ha traído nuevamente al entendimiento de su Torá. Él nos ha mantenido vivos para experimentar esta obra tan maravillosa. Restaurando, mis hermanos, las fiestas, restaurando la Torá, restaurando la verdadera identidad de nuestro Mashiach, restaurando al pueblo. Hoy Israel está vivo, como siempre decimos, Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive y vive en el Mashiach. Y esto, mis hermanos, nadie puede disputar que la victoria está asegurada. La victoria final ya sabemos cómo vendrá. Y esto vendrá muy pronto. Y esto vendrá pronto y en cualquier momento. Estamos, mis hermanos, en un tiempo maravilloso. Esta victoria que nosotros conocemos será revelada a todos los hijos fieles en su totalidad. Y estamos orando y este año no solamente vamos a trabajar direccionados hacia casa de Yehudá, vamos también a trabajar hacia el cristianismo. Vamos a dirigir también nuestros arsenales porque esta es una promesa, que esta victoria que ganó Yeshua será revelada también para todos sus hijos fieles, aún los que están prisioneros todavía en el mundo del sistema iglesia. Para que el Eterno traiga un gran despertar de Israel, una gran restauración de todo lo que el enemigo ha ocultado. Lo que está pasando hoy en el mundo, no solamente la parte negativa de la quiebra mundial, sino la parte positiva de la restauración que el Eterno está haciendo, en la cual Él ya nos ha hecho caminar un largo trecho. Pero era más o menos lo que vivía el remanente de Israel ahí en Yehudá en los tiempos de Antíoco. Y milagrosamente, hablando milagrosamente, soberanamente, el monte del templo que estaba en manos de Antíoco y de su ejército, el templo que estaba en manos de Antíoco y de su ejército, el servicio que pasó a manos de Antíoco y de su ejército y de sus sacerdotes paganos, fue libertado por el Eterno. Con un pequeño ejército se restauró el templo, se recuperó el templo, se limpió el templo y volvió y se consagró el templo. Con un pequeño grupo de personas. Hoy nosotros podemos decir así, somos un pequeño grupo de personas en la tierra, pero tenemos la verdad. Pero tenemos
la victoria de nuestro Padre a nuestro favor, de tal manera que nuestra victoria es segura. En la historia de los macabeos vemos la historia de Yehudá Macabí, Judas el Macabeo. Y él tuvo que enviar todo un destacamento de combate para sitiar la fortaleza de Acre, para que los enemigos y traidores que allí se habían asentado no pudieran salir y desbaratar la celebración festiva. Y a pesar de que estaban en medio de una lucha, ellos realizaron la fiesta. Al nosotros recordar lo que Israel experimentó en el desierto y al ver lo que estaba pasando Israel en ese momento, cuando vemos hacia el libro de los Macabeos, Judas Macabeo y Yehudá Macabí, él es un prototipo del Mashiach. Es una imagen que representa al Mashiach en la historia que nos narra los Macabeos. Ahí aparece Yehudá Macabí y sus hermanos. Ellos eran sacerdotes, junto con otros siervos del Eterno en Judea. Y ellos se dieron cuenta de que ninguna fiesta está tan cerca de su situación como la fiesta de Sukkot. O sea, las situaciones estaban siendo parecidas. La situación del pueblo en el desierto y ahora la situación que estaba viviendo en esta terrible profanación. Pero ellos estaban analizando las fiestas y ellos vieron que Sukkot era la festividad de todas las fiestas que el Eterno había ordenado. Era la fiesta que más se acomodaba a la situación de ellos. Sukkot no es solo una fiesta que es un recuerdo de las pruebas en el desierto, sino que es también una fiesta que es una fiesta a pesar de cualquier prueba. Mire cómo está la situación mundial actual. Pero aún así, en medio de toda esta situación, nunca ha habido tanta amenaza como este año. Amenazas nucleares. Algunas son ciertas, otras son falsas. Pero como dijo Yeshua, habrá rumores. Los rumores puede que se den o no se den. Yeshua dijo eso, habrá rumores. Y este año más que nunca rumores de guerra. Ucrania, Rusia, Taiwán, China, Estados Unidos, Irán, Irak, Israel ha involucrado. Muchos países convulsionados en toda la tierra. Estamos también en la misma situación, pero aún así pudimos celebrar Sukkot con tranquilidad. El Eterno nos guardó en una sukkah. Y esto es lo que nos lleva a ver esta festividad. Como yo les dije, no es que vamos a terminar Sukkot y ya no vamos a hablar de ello, no, porque son experiencias que el Eterno quiere que ganemos. No sabemos cuándo terminará la situación conflictiva actual que estamos viviendo en el mundo. Entonces necesitamos la Sukkah. O sea, necesitamos la Sukkah, que es, como veíamos ayer en los textos finales de Barín, que el Elohé del principio, él ha extendido sus manos abajo para hacer nuestra Sukkah. Estamos bajo la mano poderosa del Eterno. Y Sukkot no ha terminado. Sukkot es la protección de nuestro Padre. Esta situación se está empeorando. No sabemos cuándo terminará lo que se está viviendo en el mundo. Y Yeshua dice, no hay nada oculto que no se ha manifestado. La mayoría de la gente no sabe lo que está pasando en el mundo porque se nos ha ocultado. Los medios de comunicación están ocultando la realidad de lo que está pasando. Muchos bancos, mis hermanos, están cerrando. Muchas cuentas bancarias se están cerrando. A nosotros nos cerraron la cuenta hace algunos días y no estaba vacía, tenía algún recurso ahí. Y hemos llamado y el banco no responde. Ya no quieren responder. Y han puesto ahora el robot a contestar. Y han puesto
bots y todo eso para que le manden mensaje, pero no hay nadie al otro lado que responda. Estamos frente a una tecnología. La situación está de esta manera. Sin embargo, en medio de este tiempo, el Eterno dice, tranquilos, yo soy la Sukkah. Mis manos poderosas están sobre la tierra para cuidarlos. Sukkot es una fiesta que nos enseña a vivir en las peores condiciones, así como Israel. Tal vez no hay una peor condición que el desierto, o no hay una peor condición que la que nos muestra el Eterno en el libro de los Macabeos, cuando se levanta Antíoco para acabar con todo el testimonio del Eterno. O no hay una peor situación como la de hoy. El mundo está convulsionado. Y cuando hablamos de la palabra nos dicen judaizantes y nos amenazan y nos ofenden. Y creen que estamos hablando una mentira. Somos los Macabeos de este tiempo. Este año hemos celebrado la fiesta de Sukkot a pesar de todas estas pruebas que hay en el mundo. Y como lo hicimos de esta manera, entonces de verdad cumplimos la misma. Ahí es donde de verdad cumplimos el mandamiento. Este mandamiento que el Eterno nos dio sobre esta fiesta. Y esto, mis hermanos, nos ha dado un nuevo poder, nos ha dado una nueva autoridad en el Ruach, una nueva valentía de la Emuná en esta fiesta del Eterno. ¿Cuál es la lección que todos hemos aprendido? ¿Cuál es la lección que hemos aprendido en Sukkot? ¿Cuál es la lección que usted tiene que recordar de Sukkot? Que el único confiable es el Eterno. Que en el único que podemos confiar es en Él. Para todo, para toda nuestra vida, es el único confiable. Él es el Amén. Él es el Elohim fiel. No olvide, de aquí en adelante esta palabra debe usted amarla, atesorarla. Amén. Amén. Elohim el Melech Neman, el Melech Neman. Amén. Él es digno de confiar. Él es digno de nuestra confianza. Él es nuestra verdadera Sukkah. Y Él siempre va a estar sobre nosotros. Entonces, la primera razón es esa. La primera razón es que Sukkot se celebra en medio de un tiempo conflictivo. Y que ahí el Eterno nos enseña a confiar en Él. Ahora, ¿qué más es Sukkot? Sukkot es la fiesta de la restauración. Esto era lo que estaban viendo los macabeos. La restauración del Eterno, lo que Él está haciendo en nuestros días, no ha terminado. Estas festividades nos renuevan la visión. Y esto es lo que vieron los macabeos. La fiesta de Sukkot es la fiesta de la restauración. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que la fiesta de Sukkot se convierte en una fiesta de restauración? Esto es lo que vimos nosotros ya en el libro de Nehemías. Cuando vemos esta historia en el libro del profeta Nehemías. Fue una celebración de la restauración de Jerusalén. Ellos ya habían restaurado el muro, estaban restaurando casas. Se estaba restaurando el servicio completo en el templo. Y se estaba restaurando la confianza del pueblo en Elohim. Ellos habían estado en cautiverio 70 años, estaban regresando. Ahora el Eterno estaba mostrando su fidelidad. El pueblo estaba demostrando su confianza. Estaba aprendiendo a confiar en el Eterno. Que Él estaba con ellos. Así como Yeshua dijo, yo estoy con ustedes todos los días. Y esto es lo más importante, que veamos, Él está con nosotros. Él está en nosotros. A pesar de todo lo que ellos y sus padres tuvieron que soportar en el pasado. 70 años de cautiverio por desobediencia. Pero ahora el Eterno regresa con ellos. Sukkot es una fiesta de restauración. Y por eso no queremos terminar. Pero el Eterno dice, bueno, va a haber otra oportunidad. Pero necesitamos entender qué es lo que vamos a celebrar. Esta festividad de Hanukkah tiene mucho contenido.
Pero valoraremos Hanukkah si entendemos Sukkot. Sukkot es una celebración de dedicación. Sukkot es una celebración de consagración, de entregarnos al Eterno. Padre, aquí estoy y quiero venir, Padre, a ti, solito. Todo lo que yo soy, Padre, todo lo que yo tengo, todo lo que yo puedo hacer, todo, absolutamente, Padre, todo, yo lo consagro a ti. Me entrego a ti, Padre, todo, desde la coronilla hasta la punta de los dedos de mis pies. Padre, totalmente consagrado a ti. Consagro a ti, Padre, mi vida de lleno a ti. Una consagración absoluta, porque Hanukkah es eso, es dedicación. Y eso lo experimentamos en Sukkot. El Eterno nos trae por todo este tiempo de Elul, de Yom Teruah, de Yom Kippur, Sukkot. Y todavía nos seguirá hablando de esto de aquí hasta Hanukkah. Y vendrá mucha edificación del Eterno cuando nosotros seguimos esta línea de edificación que Él tiene para nosotros. Yo me consagro al Eterno. Yo me dedico a Él. Yo me entrego a Él porque yo confío en Él. Todo, Padre, todo lo consagro a ti. Todo lo que tú me has dado, Padre, todo lo que hay en mi vida, todo lo que hay dentro de mí, Padre, todo lo que conozco, el conocimiento, Padre, la revelación, Padre, mis dones, mis habilidades, mis talentos, Padre, para servirte, lo que tengo que aprender, todo, absolutamente todo. Sukkot es eso. Debido a que no podemos confiar en este mundo, tengo que aprender a confiar en el Eterno. En todo, Padre, mi sustento. Hemos orado por el sustento de este año y yo le digo a mi hermano, con toda seguridad, el Eterno no le faltará este año. Oramos abundantemente por esto. Él va a ser maravilloso en su provisión. Debemos estar así, Padre, consagrados, confiando en Él por las cosas de nosotros mismos, por las cosas de nuestra familia, por la comunidad de Am Israel, la cual Él está restaurando. En esta festividad que acabamos de pasar y que nos proyecta hacia la festividad de Hanukkah, cuando celebramos Sukkot, el Eterno ordenó chozas, cabañas familiares. Cada familia se hace una choza para que la familia pueda disfrutar. Sukkot es eso, ¿no? Sukkot lo que vimos es eso, una celebración de la unidad del pueblo, de reunirnos, de santas convocaciones. Es por esto que la Torá e incluso la tradición, la Torá y la tradición judía no estipulan la capacidad máxima de una azúcar. Recuerda que hablamos una mañana de el tamaño mínimo para que una azúcar sea kosher, de 20 codos, que es lo mínimo. Pero no se dice lo máximo. ¿Por qué? Porque debido a que es una fiesta de unidad, si yo me hago una azúcar de 20 codos, eso es pequeñita. Y hay 200 miembros, 500 miembros, no me van a caber. Entonces, se estipula una medida mínima. Se supone que es una familia pequeña, papá, mamá y un hijo, entonces lógicamente van a caber ahí. Pero cuando es una comunidad ya no. Entonces la Torá y la tradición no dicen qué tan grande debe ser. No dicen la capacidad máxima que debe tener un azúcar. Porque eso sí depende de cuánto pueblo celebremos en esa azúcar. Ahora, ¿qué más nos trajo la festividad de Sukkot?
es la fiesta de la espera del Mashiach. Es la fiesta que nos prepara, que nos da luz y conciencia de la cercanía de la venida del Mashiach y de prepararnos para él. Cuando nosotros vemos el libro de los Macabeos, ellos eligieron celebrar Hanukkah tomando el modelo de Sukkot. ¿Por qué? Porque Sukkot apunta al Mashiach. Sukkot es, como hablamos en una mañana, una sukkah es una jupá. Una sukkah es donde está el novio y la novia. Y Sukkot es la fiesta que habla del inicio del reino. Los macabeos, ellos fueron guiados así, a celebrar Hanukkah, pero tomando el modelo de Sukkot. Ahora, ¿qué es importante de Sukkot? Sukkot nos prepara para la venida del Mashiach. Sukkot es la fiesta de la espera del Mashiach. ¿Qué pasó en Hanukkah? ¿Cuál evento importante está en Hanukkah? Uno de los eventos importantes de Sukkot veíamos que es que Yeshua nace el 15 del primer mes de Sukkot. ¿Qué pasó en Hanukkah? En Hanukkah fue la concepción de Yeshua. Es cuando el Ruach viene sobre Miriam. Y por eso es que ellos conectaron estas festividades. Ellos eligieron la celebración de Hanukkah tomando como modelo Sukkot. O sea, usted dice, ¿cómo vamos a celebrar Hanukkah? Es casi como Sukkot. Y todos debemos celebrarla. Porque esto sí que tiene revelación. Para mí el Eterno me iluminó mucho con Hanukkah. Yo fui muy iluminado con el asunto de la restauración en Hanukkah. Hanukkah trae mucha luz de la restauración del Eterno. ¿Por qué? Porque se conectan estas dos festividades. Sukkot y Hanukkah. Hanukkah tomó como modelo Sukkot. Y las dos festividades apuntan al Mashiach. Es una fiesta, Hanukkah, igual que Sukkot, que nos prepara para el pronto regreso de nuestro Rey. Hubo muchos ensayos que se cumplieron en la palabra con respecto a Sukkot y a Hanukkah. La palabra también dice que Yeshua estuvo en una fiesta de Hanukkah. Esto ya se celebraba en el tiempo del Mashiach. Y ustedes recuerdan cuando Yeshua entró cabalgando a Jerusalén. Dice la palabra que antes de Pesach, él entró cabalgando en un borrico. Y los que creyeron que él era el Mashiach, los que creyeron que él era el rey, los que creyeron que él es Adonai, que había venido porque era el cumplimiento de la profecía de que el Eterno mismo vendría a Jerusalén cabalgando en un asno. Eso fue lo que dijo el profeta. El profeta no decía que el Mashiach vendría en un asno, sino que Elohim vendría a Jerusalén. Y ese era el cumplimiento de esa visitación divina del Eterno a Jerusalén. Y ahí se celebró de una manera especial. Los que creyeron en el Mashiach celebraron de una manera especial esa entrada de Yeshua a Jerusalén. ¿Cómo lo celebraron? Con ramas de palma, con ramas de árboles, y ellos agitaban todas esas ramas y glorificaban a este rey que había venido a Jerusalén, y ellos lo hacían con un maravilloso saludo. Barú Abba Beshen Adonai, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Y ellos gritaban en el camino mientras agitaban esas ramas y mientras glorificaban a este rey maravilloso. Barú Abba Beshen Adonai. Y lo vemos nuevamente en el libro de Revelación, cuando venga otra vez multitudes con estas ramas que agitan en las manos y gritando
bendito el que viene en el nombre de Adonai. El pueblo gritaba, Barú Abba Beshen Adonai. Y otros gritaban y otros respondían, oh Shiana, sálvanos. Ahora, nadie esperaba que su salvación resultara exactamente como sucedió. Muchos tal vez no eran conscientes de la manera como él iba a ejecutar esta salvación. Pero lo importante es que esos clamores fueron respondidos. Todos esos clamores del pueblo, cuando el pueblo gritó, Barú Abba Beshen Adonai, y otros gritaban, Oshiana, bendito el que viene en el nombre de Adonai. Sálvanos, Adonai. Él lo respondió. Él lo respondió por medio de esta muerte sangrienta, por medio de su sacrificio. Ahora, cuando los macabeos, cuando los asmoneos liberaron a Jerusalén de la mano de Antíoco, y cuando liberaron el templo, ellos tenían un presentimiento, los macabeos, ellos tenían un presentimiento de que pronto aparecería el Mashiach. Y por eso fue que desmantelaron las piedras del altar que había sido profanado, y no las botaron, sino que dice el libro de los macabeos que las pusieron en un lugar determinado. Ellos guardaron ahí esas piedras, porque ellos decían que pronto llegaría el profeta y el profeta les diría qué iban a hacer con esas piedras. Está escrito ahí en el libro de los macabeos que ellos hicieron una previsión de la aparición del gran profeta, el único que podía decir qué hacer con estas piedras profanadas. Estaban en Hanukkah una copia de Sukkot, y estas festividades son fiestas anticipadas de la venida del Mesías. Vemos ahí en el libro de los Macabeos que Yehudá y sus primeros hermanos, que eran los sucesores, ellos entendieron perfectamente que ellos no eran reyes en absoluto, porque solo Mashiach podría ser el rey. Entonces Sukkot es una festividad increíble que conecta el pasado, el presente, que conecta el futuro. Se celebra en recuerdo de un evento específico en el pasado. Y esta festividad afirma la completa dependencia de nosotros, de nuestro Elohim. Para nosotros este mundo es esa Sukkah que está siendo destruida, esa Sukkah que se está desbaratando. Que nuestra confianza debe estar en el único Elohim, en el Elohim de Israel, en nuestro Salvador, en Yeshua. Sin importar dónde y en qué condiciones nos encontremos en el mundo, nuestra confianza está en Él. Esta festividad, así como Hanukkah, apuntan al futuro, no solamente al pasado, no solamente al presente, sino que también apuntan al futuro. Cuando el Rey de Reyes, cuando el Mashiach Yeshua aparezca nuevamente en toda su cabod, en todo su esplendor, ya no como un esclavo, ya no como un siervo sufriente, sino con el resplandor, con la cabod, con la gloria del Rey de los siglos. Y él vendrá y reinará desde Jerusalén. Ese será su centro administrativo, y desde ahí él reinará sobre toda la tierra. Entonces Sukkot es la festividad que conecta todas las victorias grandes. Victorias grandes, victorias pequeñas, la victoria venidera de nuestro Padre. Todo lo que Yeshua logró por completo. Y ahora
solo se revela. Él ya lo cumplió y ahora nos lo está revelando. Entonces, de aquí para adelante, de aquí vamos a estar conectados con Hanukkah, Sukkot y Hanukkah. Esto, mis hermanos, son celebraciones de gran optimismo. Como el Eterno dijo, serán unas fiestas de regocijo, porque ante cualquier derrota temporal, sabemos que el acorde final sonará. Sabemos que el shofar sonará y seremos reunidos con nuestro Rey. Y los que nos aferramos a Él, entraremos en su gloria triunfante, entraremos en el reino, seremos su novia, nos casaremos con Él bajo la jupa del reino. Aleluya, mis hermanos, que Él nos ayude a mantener siempre esta actitud fresca, no porque ya pasó vamos a olvidarnos, no, estas son lecciones continuas que nuestro Padre quiere que estemos refrescando continuamente. Viene la festividad de Hanukkah. Y Hanukkah se celebró como un segundo Sukkot. Festividades, mis hermanos, que nos preparan para el pronto regreso de nuestro Rey. Y debemos estar siempre en este ambiente, debemos estar siempre con esta expectativa. Yeshua, tú vienes pronto. Y como entonaron estos cantos, estos gritos, Baruch haba Beshem Adonai. Yeshua dijo, no me verán más hasta que digan con completo arrepentimiento, Baruch haba Beshem Adonai. Hasta que digan con completo arrepentimiento, bendito Yeshua. En este tiempo muchos en casa de Yehudá lo maldicen, lo niegan, le han inventado nombres raros. Pero él dijo, un día ustedes clamarán, Baruch haba Beshem Adonai. Yeshua, revélate más en este tiempo. Queremos mantenernos bajo esta expectativa, Yeshua, de que tú regresas pronto. Estas festividades es para renovar nuestra emuná, es para renovar nuestra visión, nuestro encargo, Padre, de servirte, de despreciar este mundo, de despreciar, Padre, todas las cosas que no son tú mismo, Yeshua. Tú tienes que ser aquel de mayor valor, como dice tu palabra, el más hermoso entre 10,000. Yeshua, te bendecimos, Yeshua, te amamos y hoy proclamamos Baruch haba Beshem Adonai. Bendito eres tú, Yeshua, que vienes en el nombre de Adonai. Tú nos traes la presencia de Adonai. Tú nos traes a Adonai a esta tierra. Bendito eres tú, nuestro Mashiach. Aleluya. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר